Si abres cualquier portal de noticias financieras o revisas tus redes sociales hoy, te van a vender exactamente la misma narrativa corporativa. La inteligencia artificial es una máquina infinita de imprimir dinero y estamos apenas en el comienzo de su superciclo tecnológico perfecto e inquebrantable. Pero detrás de los titulares optimistas, las conferencias brillantes de Silicon Valley y las promesas de los directores ejecutivos, acaba de ocurrir una carnicería financiera que los medios de comunicación tradicionales están ignorando por completo. A mayo de 2026 estamos presenciando el colapso silencioso más grande y rápido de la historia tecnológica reciente. Una purga estructural sin precedentes donde más del 90% de las empresas emergentes de inteligencia artificial fundadas durante la cima del ciclo de euforia han quebrado, han sido absorbidas por fracciones minúsculas de su valor original o simplemente han dejado de existir en sus primeros 18 meses de vida. Hoy vamos a diseccionar la anatomía exacta de esta burbuja. Vamos a ver por qué los ingenieros más brillantes del planeta construyeron su propio cementerio corporativo y qué significa esto para el futuro de tu dinero. Ok, para entender la magnitud matemática de este desastre, tenemos que retroceder a los años 2023 y 2024. Durante ese periodo, el ecosistema tecnológico global y la industria del capital de riesgo sufrieron un ataque de pánico colectivo, impulsados por el miedo paralizante a quedar rezagados frente a lo que se percibía como una revolución inevitable. Inyectaron la liquidez más concentrada, agresiva y puramente especulativa de la historia económica moderna. Los datos empíricos del primer trimestre de 2026 revelan que las firmas de capital de riesgo invirtieron la asombrosa cifra récord de 192.700 trillones de dólares en empresas de inteligencia artificial a nivel global. Escucha bien este dato porque define toda una era. Por primera vez en todos los registros financieros de la historia, más de la mitad de toda la financiación de riesgo en el planeta entero fue canalizada hacia un solo sector. Las corporaciones tradicionales perdieron la cabeza. Si tu presentación comercial llevaba el acrónimo IA en la portada, te daban un cheque en blanco. No importaba si tenías un modelo de negocio, solo importaba que estuvieras en la carrera. Sin embargo, al observar el panorama macroeconómico y operativo el día de hoy, esa euforia inicial ha chocado de frente contra un muro de realidad despiadado. Este fenómeno de extinción masiva no es una simple corrección de mercado, es un colapso estructural fascinante que ha provocado la evaporación directa e irrecuperable de aproximadamente 4.600 millones de dólares en fondos de capital semilla. Y la revelación más aterradora de este análisis forense es que el fracaso de estas empresas no se debió a que su tecnología fuera mala o a que sus algoritmos fueran lentos. Su muerte fue causada por una trampa cognitiva profunda que dio origen a la epidemia más peligrosa de la industria tecnológica, el nacimiento y la caída de las llamadas startups fantasma. El ecosistema actual ha sido víctima de lo que en la industria tecnológica y financiera se conoce como la epidemia de las empresas fantasma. Para entender la magnitud de esta crisis, primero debemos definir qué es exactamente una startup fantasma en el contexto de la inteligencia artificial. Estas son entidades que funcionaron durante meses, casi exclusivamente gracias a la financiación inicial inyectada por el capital de riesgo y a la atracción artificial generada por la novedad del momento. Eran empresas que parecían vibrantes, publicaban actualizaciones constantes y mostraban gráficos de crecimiento de usuarios que parecían cohetes espaciales. Pero detrás de esa fachada de éxito deslumbrante operaban en un vacío económico absoluto. Colapsaron estrepitosamente al enfrentarse a la realidad comercial más básica de cualquier negocio: intentar encontrar un modelo sostenible. Cuando el dinero de los inversores se acabó y tuvieron que empezar a cobrar lo que realmente costaba el servicio para cubrir los costos de procesamiento en la nube, se encontraron con un muro de ladrillos. Se enfrentaron a costos de adquisición de clientes inasumibles y a usuarios que simplemente perdían el interés y cancelaban sus suscripciones después de la prueba inicial gratuita. En la práctica, estas empresas fantasma estaban usando el capital semilla para subsidiar el costo real y masivo de la inferencia computacional, vendiendo dólares a 50 centavos solo para aparentar tracción frente a sus patrocinadores. Pero el análisis forense de esta mortandad masiva revela la verdad más incómoda de todo este ciclo de inversión.
El 90% de estas empresas no fracasó debido a una falla de sofisticación algorítmica. Sus redes neuronales no eran defectuosas y no había limitaciones matemáticas en los modelos fundacionales que utilizaban. El colapso total se originó en una trampa cognitiva profunda que cegó a toda una generación de fundadores y desarrolladores. El pensamiento centrado única y exclusivamente en la tecnología. Los ingenieros de software más brillantes de nuestra generación construyeron modelos matemáticos de una elegancia superlativa. Crearon plataformas de generación de texto ultra rápidas y generadores de imágenes fotorrealistas que parecían magia pura, pero lo hicieron para resolver problemas que el mercado corporativo simplemente no tenía. Se enamoraron profunda e irracionalmente de las capacidades técnicas de la red neuronal y de la belleza de su propio código, ignorando por completo los principios básicos, aburridos y fundamentales de la distribución de software empresarial. Olvidaron que un director financiero de una corporación multinacional no le importa cuántos miles de millones de parámetros tiene tu modelo de lenguaje, le importa cómo esa tecnología va a reducir sus costos operativos en un 20% el próximo trimestre. Estos fundadores geniales pisotearon la necesidad crítica de integrarse de manera segura con bases de datos antiguas y heredadas de las empresas y subestimaron brutalmente las necesidades operativas reales, la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo de sus clientes potenciales. Construyeron martillos perfectos y hermosos y luego salieron a buscar desesperadamente clavos que no existían, mientras el reloj de arena de su financiamiento se quedaba sin arena. Y mientras esta mortandad de startups fantasma ocurría en la base de la pirámide de la industria, en la cima se estaba consolidando un monopolio asfixiante que cambió las reglas del juego para siempre. Si creías que el mercado de la inteligencia artificial iba a ser un ecosistema diverso, descentralizado y lleno de miles de competidores e innovadores, estabas muy equivocado. La concentración extrema del capital de riesgo agravó brutalmente la fragilidad de todo el ecosistema y selló el destino de la inmensa mayoría de los fundadores. Lo que estamos presenciando a principios de este año no es un mercado libre competitivo, es la consolidación de un oligopolio tecnológico masivo. Entidades gigantescas como OpenAI y Anthropic no solo sobrevivieron el ciclo de expectación, sino que aspiraron prácticamente todo el oxígeno financiero disponible en la habitación. Estamos hablando de que esas pocas empresas capturaron rondas de financiamiento colosales, absorbiendo decenas de miles de millones de dólares en lo que la industria de Wall Street bautizó como las megarondas. Para ponerlo en perspectiva con datos empíricos, este puñado de titanes capturó casi el 73% del valor total de toda la inversión global en inteligencia artificial. 73% del capital del mundo en manos de menos de 5 empresas. Cuando una sola compañía recauda 10 millones de dólares de Microsoft o Amazon en una tarde, el resto del ecosistema de empresas emergentes simplemente se queda sin liquidez para sobrevivir. Las firmas de capital de riesgo más pequeñas y los inversores ángeles se dieron cuenta rápidamente de que no tenían la potencia de fuego necesaria para financiar modelos fundacionales desde cero y cerraron sus billeteras de golpe. Esta sequía de capital sumada a los prohibitivos costos operativos de la nube creó un entorno de extinción masiva para las empresas más pequeñas. A diferencia de la era del software tradicional, donde los universitarios en un garaje podían crear una empresa de $1.000 millones comprando un par de servidores y escribiendo código, la inteligencia artificial generativa requiere una infraestructura computacional masiva e increíblemente costosa. Las famosas GPU de Nvidia no se alquilan con los ahorros de una tarjeta de crédito. Entrenar y mantener un modelo de lenguaje de última generación cuesta millones de dólares al mes en pura electricidad y procesamiento en la nube. Las startups más pequeñas fueron incapaces de competir en este entorno inflacionario de costos de infraestructura. Se encontraron atrapadas entre la espada y la pared. Por un lado tenían que pagar facturas millonarias a los proveedores de la nube y por el otro tenían la presión asfixiante de sus patrocinadores para demostrar un retorno de inversión tangible y positivo en un plazo absurdo de 12 a 18 meses. Ante la imposibilidad matemática de generar suficientes ingresos reales para cubrir esos costos computacionales monstruosos en tan poco tiempo, estas empresas emergentes simplemente se asfixiaron, apagaron sus servidores y desaparecieron en silencio del mercado, dejando tras de sí miles de millones de dólares en pérdidas para sus inversores iniciales. Y aquí es exactamente donde la historia se pone realmente peligrosa para el inversor promedio y para el futuro del mercado tecnológico, porque el colapso del 90% de estas empresas no es el final de la historia de la inteligencia artificial, es simplemente el fin del primer capítulo, el fin del dinero fácil y la especulación ciega.
La extinción de las startups fantasma han dejado un panorama corporativo donde los sobrevivientes no son los que tenían el mejor algoritmo, sino los que tenían el respaldo financiero más grande y la capacidad de pagar la factura de los servidores a fin de mes. El peligro de lo que viene en este 2026 y más allá es que el mercado ha sido condicionado a buscar a la próxima empresa mágica que revolucione el mundo desde un garaje. Los inversores minoristas siguen buscando desesperadamente la próxima gama oculta, el próximo token o la próxima acción de un centavo vinculada a la inteligencia artificial que los haga ricos de la noche a la mañana. Pero la purga estructural que acabamos de diseccionar demuestra matemáticamente que ese juego ha terminado. La barrera de entrada para competir en la capa fundacional de esta tecnología ya no es el talento, es el capital masivo. Y ese capital ya ha sido acaparado por 5 gigantes tecnológicos. Si eres un inversor, un emprendedor o simplemente alguien analizando el mercado laboral, tu estrategia tiene que cambiar radicalmente el día de hoy. El capital inteligente de Wall Street y Silicon Valley ya no está financiando promesas de inteligencia artificial general o aplicaciones móviles divertidas que generan avatares. El dinero serio se ha movido hacia la capa de infraestructura física, el hardware, la generación de energía necesaria para enfriar estos centros de datos gigantescos y las empresas tradicionales de software B2B que están integrando la tecnología no como una novedad, sino como una herramienta aburrida y predecible para reducir los costos operativos reales. La fiebre del oro o de la IA terminó. Los que intentaron vender mapas del tesoro falsos han quebrado. Ahora comienza la fase de industrialización, dominada por monopolios asfixiantes y la implacable necesidad de generar flujo de caja positivo. La inteligencia artificial no es una burbuja que va a desaparecer por completo, es una tecnología revolucionaria que acaba de sufrir su primer y más violento choque con la realidad económica. Sobrevivirá, pero no de la forma romántica e hiperactiva que te vendieron en 2024. En este canal, mi único objetivo es darte la ventaja asimétrica de la información pura, despojando la narrativa de todo el ruido y el humo tóxico de las redes sociales. Si este nivel de disección macroeconómica y análisis de datos te ha abierto los ojos y te aporta valor tangible, suscríbete ahora mismo. Deja en los comentarios si crees que los reguladores globales deberían invertir para desarmar este oligopolio de gigantes tecnológicos o si el libre mercado debe seguir su curso natural. Leeré tus argumentos. Nos vemos en el próximo análisis.